¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánta energía pierdes contando una y otra vez lo que te pasa? ¿Cuántas veces repites tus problemas como si fueran parte de tu identidad? Lo que dices no solo informa al mundo, también te programa. Cada palabra que usas moldea tu mente, tu percepción y tu destino. Y si no aprendes a controlar lo que sale de tu boca, terminarás viviendo atrapado en una historia que tú mismo estás escribiendo, pero sin darte cuenta. Este no es un video para quejarte más, es para desafiarte, a que cierres la boca cuando lo único que tienes que decir te debilita, a que tomes el control de tu discurso y con él, de tu vida. Porque no se trata de callar lo que sientes, se trata de dejar de alimentar lo que te limita. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase: desde hoy hablo solo para avanzar, soy estoico, hazlo ahora mismo. No es solo un comentario, es una declaración, una orden directa a tu mente, porque lo que escribes, lo repites, y lo que repites, lo grabas. Esta frase va a ayudarte a reprogramar tu cerebro, a tomar el control de tus palabras y a vivir desde la conciencia. Escríbelo y que quede sellado en tu subconsciente. Número 1. Deja de contar lo que está pasando en tu vida. Deja de repetir una y otra vez lo mismo. Porque cada vez que lo haces, estás afilando más esa historia, te la estás creyendo más profundamente y te estás atando a ella. No se trata de negar lo que te pasa, no se trata de reprimir, pero sí se trata de ser consciente del poder que tienen tus palabras para definir tu realidad. Cuando hablas constantemente de tus problemas, de tus carencias, de tus heridas, las haces crecer, les das protagonismo. Las conviertes en tu identidad, y cuando tu identidad gira en torno a lo que te duele, a lo que te falta, a lo que no va bien, es muy difícil que puedas avanzar. Hay personas que no pueden mantener una conversación sin sacar a relucir sus problemas, y al principio, claro, parece que lo hacen para desahogarse, pero con el tiempo uno se da cuenta de que se han enamorado de ese relato. Se sienten especiales por sufrir, se sienten validadas cuando otros las escuchan, y eso, aunque no lo admitan, se convierte en una adicción emocional. Cada palabra que repiten, cada queja, cada historia triste es una reafirmación de su zona de confort. Porque si el problema siempre está afuera, entonces no tienen que cambiar nada dentro. Pero, ¿qué pasaría si hicieras lo contrario? ¿Qué pasaría si en lugar de repetir tus problemas, empezaras a hablar de tus sueños? ¿Y si contaras más lo que te inspira y menos lo que te limita? ¿Y si cambiaras tu historia? No necesitas fingir que todo está bien. No se trata de ignorar tus emociones. Se trata de elevar tu nivel de conciencia y asumir que tú eliges qué narrativa repetir. Y la narrativa que repites se convierte en tu realidad. Cuando te centras únicamente en lo que te duele, estás cultivando una mente de escasez. Es como si estuvieras regando las malas hierbas todos los días. Pero cuando decides hablar de lo que te hace sentir vivo, de lo que te mueve, de las ideas que te encienden el alma, entonces tu energía cambia. Tus conversaciones dejan de ser drenantes y se vuelven inspiradoras. Tú mismo empiezas a verte diferente, y eso lo nota todo el mundo. Muchas veces creemos que hablar de nuestros problemas nos hace más reales, más auténticos, pero en realidad muchas veces lo hacemos para evadir la responsabilidad de actuar. Es más fácil contarle a todos que no tienes dinero, que estás estresado, que no puedes más, que hacer un cambio real, porque un cambio requiere silencio, introspección y sobre todo, coherencia. Y eso da miedo. Por eso es tan común llenar los vacíos con palabras. Pero si de verdad quieres sanar, crecer, avanzar, vas a tener que dejar de contarlo y empezar a vivirlo. El estoicismo nos enseña a mirar hacia adentro, a enfocarnos en lo que está en nuestro control. Y algo que siempre está en tu control es tu discurso interno y externo. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si cada día repites que tu vida es difícil, entonces lo será. Pero si decides hablar desde la fortaleza, aunque aún estés en medio del caos,
tu mente empezará a alinearse con esa fuerza. Empieza a elegir tus palabras con más cuidado, no porque tengas que impresionar a nadie, sino porque lo que dices se convierte en lo que crees, y lo que crees se convierte en lo que vives. Tal vez no puedas cambiar tu situación de un día para otro, pero sí puedes cambiar tu historia. Y eso, créeme, tiene un poder transformador. Cuando te enfoques en lo que sí tienes, en lo que sí puedes hacer, en lo que sí te inspira, tu vida empezará a abrirse. Nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas ideas, todo empieza a girar a tu favor. No porque la suerte haya cambiado, sino porque tú decidiste dejar de darle tanto poder a lo que te limita. Así que deja de contar lo que está pasando, empieza a contar lo que quieres crear, y luego sal a vivirlo. Número 2. Tus palabras enseñan a los demás cómo tratarte. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Cada conversación, cada respuesta, cada mensaje que envías está educando a quienes te rodean sobre la manera en la que deben verte, escucharte y relacionarse contigo. Si hablas desde un lugar de inseguridad, lo más probable es que los demás también te vean inseguro. Si te expresas con quejas constantes, si te describes como alguien que no puede, que no sabe, que siempre tiene problemas, los demás aprenden a tratarte como una víctima. Aunque no lo hagas de forma consciente, tus palabras están dando instrucciones. Hay una diferencia enorme entre alguien que se comunica con claridad y calma y alguien que constantemente está hablando desde el desorden emocional. Y no tiene nada que ver con fingir. No se trata de ocultar lo que sientes, sino de asumir el control sobre cómo eliges expresarlo. Si en una discusión pierdes el control, gritas, ofendes, te quejas, estás enseñando a los demás que contigo todo es caótico, que en momentos de tensión no se puede contar contigo. Pero si incluso en medio del conflicto eres capaz de hablar con firmeza, sin perder el respeto por ti ni por el otro, la percepción cambia por completo. Se nota la diferencia entre alguien que se ha trabajado y alguien que reacciona desde la herida. No somos conscientes del poder que tiene nuestro lenguaje, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, porque lo que dices sobre ti, lo que repites sobre tu historia, sobre lo que mereces o no mereces, se convierte en una afirmación que los demás empiezan a aceptar como cierta. Y peor aún, tú también lo haces. Si todo el tiempo hablas de ti con frases como «yo siempre fallo», «yo soy muy complicado», «yo no soy suficiente», no solo lo estás reforzando en tu mente, también estás dándole permiso a los demás para verte así. Y si tú no pones el estándar de cómo deben tratarte, ellos lo pondrán por ti, según lo que tú has enseñado. Habla con propósito, incluso cuando estás cansado, incluso cuando estás molesto, porque las palabras que usas en esos momentos son las que más enseñan. Si te expresas con respeto, firmeza y claridad en los momentos difíciles, los demás sabrán que tu energía no depende de las circunstancias. Y eso genera confianza, genera respeto, cuida tu tono, tu forma de mirar, los silencios entre frases. Todo comunica. Y muchas veces comunicas más con cómo lo dices que con lo que dices. Esto no quiere decir que debas ser perfecto o que no puedas expresar vulnerabilidad. Todo lo contrario. La vulnerabilidad bien expresada también enseña a los demás a conectar contigo de manera auténtica. Pero hay una gran diferencia entre compartir desde la conciencia y desbordarse sin filtro. Uno crea cercanía, el otro crea ruido. Elige ser alguien que transforma los espacios cuando habla, no que los contamina. El estoicismo nos recuerda que lo único que está verdaderamente bajo nuestro control son nuestros pensamientos y nuestras acciones, y eso incluye nuestras palabras. Marco Aurelio decía que debemos hablar solo cuando sea necesario y que nuestras palabras deben ser suaves pero firmes. No necesitas gritar para hacerte respetar, no necesitas imponerte, solo necesitas ser coherente contigo mismo y tener la templanza de elegir cómo te expresas, incluso cuando todo dentro de ti quiera estallar.
Al aplicar esto, tus relaciones cambian, no porque los demás se vuelvan mágicamente mejores, sino porque tú estableces un nuevo estándar. Cuando te expresas desde la seguridad y el respeto, estás enviando el mensaje de que eso es lo que esperas a cambio. Y si alguien no puede darte eso, se apartará solo, no tendrás que rogar respeto ni reconocimiento. Tu presencia lo exigirá de manera natural. Empieza a observarte. Escucha cómo hablas de ti, cómo respondes cuando algo no sale como quieres, cómo te expresas de los demás. Cada palabra puede ser una semilla o una barrera. Puedes construirte o sabotearte con solo abrir la boca. Así que habla como si tus palabras fueran un reflejo de tu valor, porque lo son. Y los demás aprenderán de ti no por lo que les digas, sino por cómo eliges decirlo. Número 3. No compartir los detalles de cómo estás mejorando tu vida. No porque tengas que esconder lo que haces, sino porque hay un poder real en proteger lo que estás construyendo. Cuando comienzas un proceso de cambio, ese terreno es frágil, es tuyo, y todavía lo estás descubriendo. En ese punto, cualquier opinión ajena puede afectarte más de lo que crees. Puedes tener una intención poderosa, pero si la expones demasiado pronto, corres el riesgo de que otros la debiliten con sus dudas, sus críticas o incluso con su aparente apoyo. Porque sí, hasta los elogios pueden distraerte si llegan antes de tiempo. Es tentador hablar de todo lo que estás haciendo para cambiar tu vida, de los hábitos nuevos que estás cultivando, de las decisiones difíciles que estás tomando, de las heridas que estás sanando, porque contar todo eso te da una sensación de avance, como si al compartirlo ya hubieras logrado algo. Pero no es así. Hablar de tu proceso no es lo mismo que vivirlo, y muchas veces, mientras más lo cuentas, menos fuerza interior conservas para seguir adelante. El cambio real no necesita testigos, necesita compromiso. Además, no todo el mundo merece conocer tu transformación. No todas las personas sabrán recibir esa información con respeto o comprensión. Algunos la usarán en tu contra. Otros no podrán evitar proyectar sus propias inseguridades sobre tu proceso, y otros simplemente no lo entenderán. Y no tienen que entenderlo, porque este camino es tuyo, es tu lucha, tu avance, tu disciplina, tu silencio. Y cuanto más íntimo lo mantengas, más fuerza acumulas, porque no estás buscando aprobación, estás buscando evolución. Cuando hablas demasiado pronto de tus cambios, la validación externa se convierte en una recompensa prematura. Y eso es peligroso, porque el elogio puede hacerte sentir que ya llegaste, cuando en realidad solo diste el primer paso. Y esa sensación falsa de logro debilita tu impulso. El verdadero crecimiento necesita humildad y paciencia. Necesita que estés tan enfocado en el proceso que no te importe si alguien lo ve o no, porque lo estás haciendo para ti, no para el espectáculo. El estoicismo enseña que no debemos mostrar nuestras virtudes, sino vivirlas. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, encárgate de vivirla. Esa frase lo resume todo. No tienes que justificar por qué estás cambiando, no tienes que explicar tus hábitos nuevos ni tus decisiones. Solo haz lo que sabes que tienes que hacer y deja que los resultados hablen por ti, cuando estén listos, no antes. Cuando mantienes tu proceso en privado, evitas la presión de complacer expectativas ajenas. Te das espacio para equivocarte, para ajustar, para aprender sin juicio externo, y eso es liberador. Puedes fallar sin tener que dar explicaciones. Puedes probar nuevas estrategias sin miedo al que dirán, porque no hay nadie mirando, solo estás tú frente a ti mismo, y eso es suficiente. Proteger tu proceso es una forma de respetarlo, es una forma de honrar lo que estás intentando construir. Si estás aprendiendo a quererte más, no necesitas anunciarlo. Si estás dejando atrás una adicción, no necesitas contarlo a todos. Si estás trabajando en tu disciplina, tu espiritualidad, tu salud, no hace falta que lo publiques, solo hazlo. Hazlo cada día, hazlo aunque nadie lo vea,
porque lo que haces en privado tiene un eco poderoso en tu realidad, y ese eco, con el tiempo, se convierte en un testimonio que no necesita palabras. Guarda silencio hasta que tu progreso se convierta en una presencia que no puedas ocultar, porque cuando la transformación es verdadera, no necesita ser anunciada. Se nota, se siente y llega sola sin forzar, así que deja de contar cada paso. Enfócate en caminarlo. La mejora personal no es un espectáculo, es un ritual sagrado entre tú y tu versión futura. Protégete, cuida tu proceso y sigue adelante. Número 4. Deja que tus resultados hablen por ti. Porque al final del día, lo que cuenta no es lo que dices que vas a hacer, sino lo que realmente haces. Hay demasiadas personas atrapadas en el discurso, en las intenciones, en los planes que suenan grandiosos, pero que nunca llegan a materializarse. Hablan de lo que van a lograr, de sus metas, de sus sueños, pero pasan los días, los meses y todo sigue igual. ¿Y sabes por qué? Porque hablar da una falsa sensación de avance. Nos da ese pequeño golpe de dopamina, como si ya estuviéramos más cerca de conseguirlo solo por mencionarlo. Pero eso es una trampa. La diferencia entre quien construye una vida sólida y quien solo la imagina está en el trabajo silencioso, en lo que nadie ve, en las decisiones que no se publican, en la constancia diaria sin necesidad de aplausos. Porque cuando te enfocas verdaderamente en ejecutar, en mejorar, en avanzar, no necesitas estar contando todo el tiempo lo que estás haciendo. Tus resultados empiezan a notarse. Tu crecimiento se hace visible, sin necesidad de explicaciones. Y ahí es cuando ocurre la magia. Las personas empiezan a respetarte no por lo que dices, sino por lo que representas. No estás en este mundo para convencer a nadie de lo que vas a lograr. No necesitas anunciar cada paso que das. De hecho, muchas veces hablar demasiado te hace perder fuerza. Porque mientras más hablas de lo que vas a hacer, más energía gastas en el discurso y menos reservas te quedan para la acción. Además, cuando anuncias tus planes a todo el mundo, creas una presión innecesaria y abres la puerta a opiniones que no siempre necesitas. A veces, lo mejor que puedes hacer es mantener silencio, enfocarte y aparecer un día con el trabajo hecho. Deja de buscar aprobación antes de tener resultados. No necesitas validación externa para empezar. Solo necesitas comprometerte contigo mismo y con tus objetivos. Si de verdad te tomas en serio lo que estás construyendo, sabrás que las palabras sobran. Lo que te va a diferenciar del resto es tu capacidad de pasar del dicho al hecho. Porque todos hablan, pero muy pocos hacen. El estoicismo nos enseña que debemos concentrarnos solo en lo que depende de nosotros, y nuestras acciones son lo único verdaderamente bajo nuestro control. Marco Aurelio decía que el trabajo bien hecho es la mejor prueba del carácter de una persona. No necesitas adornar tus intenciones con palabras bonitas. Haz tu trabajo, hazlo en silencio y deja que los resultados se encarguen de hablar. No te obsesiones con mostrarle a todo el mundo lo duro que estás trabajando. El éxito verdadero se cultiva en privado. Es en los días en los que nadie te aplaude donde estás construyendo la base sólida que más adelante se convertirá en inspiración. Porque cuando lo logras sin gritarlo, sin suplicar atención, tu historia cobra mucho más valor. Y la gente no solo te escucha, te respeta. Si quieres una reputación fuerte, empieza con acciones fuertes. Si quieres que los demás te vean como alguien confiable, comienza por cumplir lo que te prometes a ti mismo. El mundo está lleno de ruido, de promesas vacías, de discursos motivacionales que no van acompañados de disciplina. Tú puedes ser diferente. Puedes elegir enfocarte en hacer, no en decir. Puedes levantarte cada día sabiendo que tu compromiso no es con lo que los demás piensen, sino con el camino que elegiste construir. Y cuando llegue ese momento,
porque va a llegar en el que tus resultados hablen por ti. Entenderás que nunca necesitaste anunciar nada, que el silencio fue tu mejor aliado, que tu esfuerzo no pasó desapercibido aunque nadie lo viera al principio, porque el verdadero respeto no se exige, se gana, y se gana con acciones, con coherencia, con resultados que son imposibles de ignorar. Así que no hables tanto, haz, y deja que tu trabajo sea el que hable en tu nombre. Número 5. Reescribe tu historia, porque la forma en la que hablas de ti mismo no es solo una descripción, es una declaración. Cada vez que dices «yo soy así» o «a mí siempre me pasa esto», estás trazando los límites de tu identidad. Y si esa narrativa nace del dolor, del fracaso o de la frustración, entonces vas a vivir dentro de ese molde, incluso cuando ya no te represente. El problema no es haber pasado por momentos difíciles. El problema es quedarte atrapado en ellos a través de las palabras que repites cada día. Tu historia no está escrita en piedra. Puedes cambiarla. Puedes decidir dejar de hablar de ti como alguien roto, como alguien que no puede, como alguien que siempre falla. Puedes empezar a usar un lenguaje que te proyecte hacia adelante, porque cuando cambias las palabras que usas para describir tu vida, tu mente también empieza a operar desde un nuevo lugar. Ya no se trata de ignorar tu pasado, se trata de dejar de arrastrarlo como una condena. Tú no eres tus errores, eres lo que decides construir con ellos. Mira cómo hablas de ti cuando te equivocas. ¿Dices «siempre lo arruino» o dices «esta es una oportunidad para aprender»? El contenido puede ser el mismo, un fallo, una caída, un día difícil, pero el impacto es completamente diferente dependiendo del relato que eliges construir. Porque tus palabras no solo reflejan tu visión del mundo, también la alimentan. Y si todo el tiempo estás hablando desde el dolor, tu realidad se ajusta para seguir confirmando esa historia. Reescribir tu historia empieza por pequeñas decisiones. Cuando dejas de decir «soy impaciente» y comienzas a decir «estoy aprendiendo a tener más calma». Cuando cambias «no puedo» por «estoy encontrando la manera». Cuando en lugar de contar todo lo que te salió mal, eliges enfocarte en lo que aprendiste de eso. No se trata de negar los hechos, se trata de darles un nuevo significado. Uno que te impulse, no que te encierre. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que están contando la misma historia todos los días, y lo hacen con tanta convicción que su vida se vuelve una repetición constante de ese mismo guión. Pero si te atreves a cambiar ese guión, todo empieza a moverse. A veces, lo único que necesitas para desbloquear una nueva etapa en tu vida es cambiar una sola palabra en tu discurso interno. De «yo no sirvo para esto» a «todavía no lo domino, pero estoy creciendo». Esa simple transición puede ser el principio de una transformación profunda. El estoicismo enseña que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Epicteto decía que no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que determina tu experiencia. Entonces, si puedes cambiar la interpretación, puedes cambiar la emoción que nace de ella. Y si cambias la emoción, puedes cambiar tu energía. Y con una nueva energía, tu historia comienza a reescribirse en acciones reales. No estás condenado a vivir dentro de las etiquetas que te pusiste a ti mismo en momentos de dolor o de miedo. Puedes reinventarte tantas veces como sea necesario. Pero para eso tienes que dejar de defender la historia que te limita. Tienes que dejar de decir «yo siempre he sido así». Porque mientras sigas apegado a esa versión de ti, estarás bloqueando el paso a la versión que realmente deseas ser. Empieza hoy. Observa cómo hablas de ti. Tus palabras construyen o destruyen. Te empujan hacia adelante o te atan al pasado. Cada vez que abres la boca para hablar de ti mismo, estás decidiendo en qué dirección te estás moviendo. Así que hazlo con intención. Habla como quien ya se ve a sí mismo creciendo. Como quien sabe que el pasado no define el futuro, a menos que tú lo permitas. Tu historia no tiene que seguir siendo la misma. Tienes el lápiz en la mano.
Así que reescríbela con fuerza, con amor propio, con verdad y con visión. Que cada palabra sea un paso más hacia la vida que realmente mereces, porque esa vida no se consigue contando los mismos capítulos antiguos. Se construye escribiendo algo nuevo, con valentía, cada día. Número 6. La disciplina en el habla refleja disciplina interna. No se trata solo de decir cosas bonitas o de cuidar las formas, se trata de aprender a gobernarte a ti mismo desde dentro hacia afuera. Porque quien no puede controlar lo que dice, no controla lo que siente, y quien no controla lo que siente, termina esclavo de sus impulsos. Lo que sale de tu boca es un espejo de lo que está pasando dentro de ti, y muchas veces ese caos interno se manifiesta como crítica, como queja, como reacción impulsiva. Pero también puede manifestarse como silencio consciente, como una pausa inteligente, como una palabra justa en el momento justo. Hay personas que justifican su falta de filtro diciendo, yo soy así, yo digo lo que pienso. Pero una cosa es ser sincero y otra es ser esclavo de tu desorden. La sinceridad sin inteligencia es solo una forma de ego disfrazada. No todo lo que piensas tiene que ser dicho. No todo lo que sientes tiene que ser expresado en el momento, porque cuando hablas desde el impulso, no estás comunicando, estás vomitando emociones que no has aprendido a procesar, y eso no construye, eso destruye. La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, ni en responder más rápido. La verdadera fuerza está en saber callar cuando toca, en saber esperar a que la emoción pase antes de abrir la boca, en tener la paciencia de elegir tus palabras, no para manipular, sino para ser coherente contigo mismo. Porque cuando aprendes a hablar desde la calma, incluso en medio del conflicto, no solo proteges tus relaciones, también fortaleces tu carácter. Tu palabra empieza a tener más peso, y los demás lo sienten. El lenguaje no es solo un medio para comunicar, es una herramienta para liderar tu vida. Si no entrenas esa herramienta, se te volverá en contra. Palabras dichas sin pensar pueden dañar vínculos que te tomó años construir. Frases impulsivas pueden cerrar puertas que no volverán a abrirse. Por eso, hablar con disciplina no es una limitación, es una forma de libertad. Porque no estás actuando desde el caos, estás actuando desde la conciencia. Y claro, es difícil, especialmente cuando estás molesto, frustrado, cansado. En esos momentos es cuando más fácil es dejar que la emoción hable por ti, pero justo ahí es donde se entrena la verdadera maestría, no cuando todo está en calma, sino cuando todo dentro de ti quiere reaccionar, y tú eliges respirar, esperar y responder con claridad, no para quedar bien con los demás, sino para estar bien contigo, para sentir orgullo después, no arrepentimiento. El estoicismo lo enseña con firmeza. Quien domina su lengua, domina su espíritu. Séneca decía que debemos tener cuidado con lo que decimos, porque una palabra puede ser el principio de la desgracia, y también puede ser el inicio de la sanación. La diferencia está en el estado mental desde el cual hablamos, desde el impulso o desde la virtud, desde el orgullo o desde la sabiduría, desde el caos o desde la templanza. Respira antes de hablar. Ese pequeño gesto cambia todo. Un segundo de pausa te puede ahorrar una semana de conflicto. Aprende a observar tu emoción sin necesidad de reaccionar de inmediato, no porque debas reprimirte, sino porque tú eliges cuándo y cómo expresarte. Esa elección te convierte en dueño de ti mismo, y cuando eres dueño de ti, nadie más puede arrastrarte a su caos. Tu voz es un instrumento sagrado, úsala con intención, que cada palabra que salga de ti sea reflejo de la persona que estás construyendo, no del dolor que aún estás sanando, que hable tu sabiduría, no tu herida, porque cuando tu habla es clara, firme y respetuosa, los demás lo sienten y empiezan a tratarte de otra manera,
con más respeto, con más atención, con más cuidado, y no porque los estés manipulando, sino porque tu presencia comunica equilibrio, y eso es lo que construye relaciones más sanas, decisiones más inteligentes y una vida más alineada con quien realmente quieres ser. Así que la próxima vez que sientas que vas a estallar, recuerda esto. La disciplina con tus palabras es un acto de amor propio, no es callar por miedo. Es callar por sabiduría, es hablar solo cuando tus palabras valen más que tu silencio. Número 7. El silencio para el manejo del estrés y la ansiedad. Pero pocas veces lo usamos con intención. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, conversaciones constantes, pensamientos acelerados, distracciones sin pausa. Y en medio de todo ese caos, lo más difícil es escucharnos a nosotros mismos. Es ahí donde el silencio se convierte en un refugio, en un espacio sagrado donde podemos respirar, mirar hacia adentro y volver al centro. No necesitas horas ni retiros. A veces bastan unos segundos de silencio real para cambiar por completo tu estado interno. Cuando estás bajo presión, cuando sientes que todo te supera, tu mente empieza a correr sin control. Piensas en todo lo que podría salir mal, en todo lo que tienes que hacer, en lo que deberías haber dicho o hecho distinto. Y en ese torbellino mental, lo último que encuentras es claridad. Pero si en ese momento te das permiso para pausar, para callar, para cerrar los ojos un instante y simplemente estar, algo empieza a cambiar. El cuerpo suelta tensión, la respiración se hace más profunda, el ruido mental pierde fuerza, el silencio restaura. El problema es que muchas personas le temen al silencio, porque en el silencio no hay distracciones. En el silencio aparecen las emociones que evitamos sentir. Pero justamente por eso es tan necesario, porque solo cuando nos atrevemos a estar en calma con nosotros mismos, podemos empezar a entender lo que realmente pasa por dentro. Y al comprenderlo, recuperamos el poder de elegir cómo actuar en lugar de reaccionar por impulso. Practicar el silencio no es huir del mundo, es prepararte para enfrentarlo con más fuerza. Es entrenar tu mente para que, cuando llegue el estrés, tú no seas arrastrado por él. Es tener un ancla interna, una pausa consciente, un lugar al que puedes volver incluso cuando todo parece arder afuera, porque cuando sabes estar en silencio, el caos externo ya no te controla. Tú lo observas, lo entiendes, lo atraviesas. El estoicismo nos recuerda que no controlamos lo que ocurre, pero sí cómo respondemos, y una respuesta sabia necesita espacio. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, hablaba del retiro interior, un lugar dentro de nosotros al que siempre podemos volver, sin importar lo que esté pasando fuera. Ese lugar es el silencio, no el silencio vacío, sino el silencio lleno de conciencia. Un silencio que no es ausencia, sino presencia plena. Estás ahí, contigo, sin necesidad de decir nada, solo escuchando, solo observando, solo siendo. Cuando practicas el silencio en momentos de estrés, evitas decir cosas de las que luego te arrepientes. Evitas tomar decisiones apresuradas y, sobre todo, conectas con una parte de ti que no está atrapada en la emoción del momento. Es como salir de la tormenta por un instante para ver hacia dónde está yendo el barco y desde ahí tomar el timón con calma, con dirección. No necesitas esperar a estar solo en una montaña para practicar el silencio. Puedes hacerlo en medio del tráfico, en una reunión tensa, en tu casa mientras todo el mundo habla. Es cerrar los ojos por 3 segundos, es respirar antes de responder. Es guardar silencio antes de lanzar una opinión que no suma. Es aprender a no llenar todos los espacios con palabras innecesarias. Porque muchas veces lo que más necesitas no es hablar más, sino hablar menos. O simplemente no hablar. Haz del silencio un hábito, no como castigo, sino como autocuidado. Dedica al menos unos minutos al día a no hacer nada, a no decir nada, a simplemente respirar. Y en los momentos de mayor ansiedad, recuérdate que el silencio puede ser tu mejor herramienta.
porque mientras todo arde, tú puedes ser el centro. Tú puedes ser la calma que transforma el entorno, no desde la reacción, sino desde la presencia. Y cuando hagas del silencio un aliado, te darás cuenta de que el control emocional no es un superpoder reservado para unos pocos. Es una habilidad, una práctica, una decisión diaria. Así que empieza hoy. Respira, calla por un momento, escúchate y deja que el silencio te enseñe lo que el ruido nunca podrá mostrarte. Número 8. No compartas tus miedos más íntimos, no porque tengas que aparentar fortaleza, sino porque hay batallas que se libran mejor en silencio. Los miedos, cuando no se han sanado, son sensibles, son heridas abiertas, y si las expones sin cuidado, puedes entregarle a otros el mapa exacto de tus debilidades. No todo el mundo va a usar esa información con malicia, pero incluso sin quererlo pueden dañarte. Un comentario, una mirada, una burla disfrazada de consejo, todo eso puede hacer que un miedo crezca en lugar de disminuir. Hablar de lo que nos duele tiene un lugar. Es necesario a veces, pero no todos los escenarios son seguros y no todas las personas son dignas de escuchar tu vulnerabilidad. Compartir sin filtro no es valentía. La verdadera valentía es enfrentar lo que temes sin necesidad de exponerlo al juicio de los demás. Porque cuando haces público un miedo que aún no has trabajado, corres el riesgo de darle más fuerza. Al decirlo en voz alta sin haberlo confrontado, lo conviertes en parte de tu identidad. Y lo repites y lo alimentas. Muchas veces compartimos nuestros miedos buscando alivio, comprensión, tal vez un consejo, pero si no tienes claridad interna, lo que recibes afuera puede confundirte más. Y lo peor es que cuando vuelves a enfrentarte a ese miedo, ahora no solo cargas con tu propia voz, sino también con las opiniones de otros. Lo que alguien te dijo en un momento, aunque haya sido con buena intención, se te queda pegado y en lugar de liberarte, te limita aún más. Por eso es tan importante reservar tus miedos para espacios sagrados, para una conversación contigo mismo, para el silencio, para un diario, para alguien que sabes que no te juzgará ni te dirá qué hacer, sino que sabrá escuchar con el corazón abierto. No necesitas compartir tus temores en cada conversación. No necesitas contarlo todo para que te entiendan. A veces lo mejor que puedes hacer es guardar silencio, respirar y trabajar por dentro. El estoicismo enseña que no debemos temer lo que está fuera de nuestro control y que la clave de la libertad está en el dominio de uno mismo. Marco Aurelio decía que lo que nos asusta no es el evento en sí, sino la opinión que tenemos sobre él. Así que si tú decides cambiar la forma en la que percibes tus miedos, ellos pierden poder. Pero eso es un proceso interno, una práctica de reflexión profunda, no un espectáculo público, porque cuando estás en medio de esa transformación, lo que menos necesitas es ruido externo. Si vas a hablar de tus miedos, hazlo cuando ya los hayas enfrentado al menos una vez dentro de ti, cuando ya no hables desde la herida, sino desde la cicatriz. Cuando tu intención no sea buscar validación, sino compartir desde la experiencia. Solo entonces tus palabras serán constructivas, no vulnerables al juicio, porque ya no estarás diciendo «esto me paraliza», sino «esto me paralizaba, pero lo estoy superando», y eso cambia todo. No tengas miedo de guardar silencio mientras sanas. El silencio es fértil. Es ahí donde surgen las verdaderas respuestas. Es ahí donde te escuchas de verdad, donde entiendes por qué ese miedo existe, de dónde viene y qué necesitas para trascenderlo. Y cuando lo enfrentas en soledad, te haces más fuerte, porque no dependiste de nadie para hacerlo, porque fuiste tú, contigo. Y ese tipo de victoria, aunque nadie la vea, cambia tu vida entera. Así que no expongas tus temores como si fueran verdades fijas. No los repitas como si fueran parte de tu esencia. Obsérvalos, enfréntalos y trabaja en ellos desde el silencio. Que tu crecimiento no necesite ser explicado, que tu transformación sea tan profunda que no haga falta decir nada. Porque cuando superes ese miedo, lo sabrás tú, lo sentirá tu energía y lo notarán los demás.
sin necesidad de haberlo contado, porque el coraje más real se cultiva donde nadie más está mirando. Número 9. La recompensa inmediata de hablar sobre tus metas disminuye la motivación para alcanzarlas. La recompensa inmediata de hablar sobre tus metas puede parecer inofensiva, incluso útil, pero en realidad puede ser uno de los mayores saboteadores de tu progreso, porque el simple hecho de contar lo que planeas hacer ya le da a tu cerebro una dosis de dopamina. Ya te sientes como si hubieras avanzado, ya te imaginas allí, logrando todo lo que dijiste, y en ese momento, sin que te des cuenta, tu mente empieza a relajarse, tu urgencia disminuye, porque en cierto modo ya recibiste el premio, aunque no hayas hecho nada. Ese elogio anticipado, esa aprobación que recibes por simplemente decir voy a empezar a entrenar, voy a lanzar mi proyecto, voy a cambiar mi vida, tiene un efecto placentero. Es adictivo. Pero es también falso, porque todavía no hay acción, todavía no hay resultado, y sin embargo ya estás disfrutando como si hubieras llegado a la meta. Ahí es donde el peligro se esconde, en esa pequeña satisfacción momentánea que te hace sentir productivo sin haber producido nada. La ciencia lo confirma. Estudios han demostrado que cuando compartes tus metas y recibes validación por ellas, se activan los mismos circuitos cerebrales que se activan cuando logras algo. Es decir, tu cerebro ya cree que avanzaste y por lo tanto reduce el esfuerzo que está dispuesto a invertir. Resultado: te vuelves más propenso a abandonar, menos comprometido, porque ya recibiste parte del premio, y ahora el trabajo real parece más lejano y menos emocionante. Por eso es tan importante que aprendas a callar mientras estás construyendo, que guardes silencio mientras te transformas, que no anuncies cada paso. No porque esté mal compartir, sino porque necesitas proteger tu proceso. Necesitas mantener la motivación conectada a tu avance real, no a las palabras que lanzas al aire, porque el verdadero progreso es silencioso, no busca aplausos, solo resultados, y eso es difícil en una época donde todo se comparte, donde todo se muestra, donde sentimos la necesidad de que los demás sepan lo que estamos haciendo, incluso antes de empezar. Pero ahí está tu desafío: trabajar en privado, avanzar en secreto, crecer en lo invisible, no para esconderte, sino para fortalecerte, porque cuando no necesitas que nadie lo sepa, es cuando más te perteneces. El estoicismo enseña que la virtud está en la acción, no en la apariencia. Epicteto decía que no te jactes de tus acciones, ni siquiera de las buenas. Que tus hechos hablen por ti, y eso aplica perfectamente aquí. No necesitas decir que estás cambiando, solo cambia. No necesitas anunciar tus metas, solo avanza. Deja que el trabajo diario sea tu lenguaje, que tus resultados sean tu carta de presentación. No las promesas, no los discursos. En lugar de buscar la aprobación inmediata, cultiva la satisfacción de ver tus propios pasos. Celebra en silencio cuando cumplas una promesa personal. Sonríe para ti cuando termines un día difícil sin abandonar. Esa es la recompensa que fortalece, la que no depende de nadie más, la que crea disciplina de verdad. Si quieres resultados diferentes, necesitas un enfoque diferente. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de contarle a alguien lo que vas a hacer, pregúntate: ¿lo estoy haciendo para inspirar o para aliviar la incomodidad de no haber empezado? Si es lo segundo, guarda silencio, enfócate, ponte a trabajar. Haz que el deseo se convierta en acción y deja que tus logros lleguen primero. Hablar puede esperar, porque cuando finalmente llegues no hará falta explicarlo. Tu energía lo mostrará. Tu vida lo reflejará, y si decides compartir algo, que sea la experiencia vivida, no la fantasía proyectada, porque el éxito verdadero no necesita promesas, solo hechos, y esos hechos nacen del compromiso silencioso de quien decidió avanzar mientras el mundo solo veía calma. Así que calla y hazlo. Número 10.
Ser un gran oyente no es solo una habilidad social, es una forma de presencia. Y en un mundo donde todos quieren hablar, donde todos buscan ser escuchados, quien sabe callar y realmente escuchar se vuelve magnético. Porque cuando escuchas de verdad, estás haciendo algo que casi nadie hace: darle espacio al otro, validar su experiencia, hacerle sentir que lo que dice importa. Y eso, aunque parezca simple, tiene un poder transformador. Escuchar bien no es simplemente quedarse callado mientras el otro habla. Es estar ahí con toda tu atención, es mirar a los ojos, asentir, captar el tono, leer entre líneas, es no pensar en lo que vas a decir después, sino sumergirte en lo que esa persona está compartiendo. Porque cuando haces eso, la otra persona lo siente. Siente que no está hablando al vacío, siente que su voz tiene un lugar. Y eso crea una conexión profunda, se abre un puente, y cuando ese puente existe, la confianza fluye. El error de muchos es que escuchan solo para responder. Están esperando su turno para hablar, para dar su opinión, para corregir, para contar su historia. Pero eso no es escuchar, eso es esperar para intervenir. Y se nota. Se nota cuando alguien solo está esperando a que termines para tomar el control de la conversación. Pero también se nota cuando alguien está realmente contigo, en silencio, atento, interesado. Esa diferencia marca todo. Cuando hablas menos proyectas seguridad, porque quien necesita hablar todo el tiempo para demostrar algo, lo hace desde la ansiedad, desde el miedo a no ser suficiente si no llena el espacio. Pero quien se atreve a guardar silencio y simplemente escuchar, demuestra una fuerza interior que no necesita adornos. La gente siente eso, y por eso se sienten atraídos. Porque el buen oyente no solo es valioso, también es raro. La ciencia lo respalda. Estudios en psicología social muestran que las personas que se sienten escuchadas profundamente experimentan mayor satisfacción en sus relaciones, aumentan sus niveles de confianza y desarrollan un vínculo emocional más fuerte con quien las escucha. Esto no es solo teoría, es biología. Porque cuando te sientes escuchado, tu cerebro libera oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza, y eso, a nivel humano, es oro. El estoicismo también lo subraya. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca, por una razón: para escuchar más y hablar menos. Escuchar es una forma de humildad. Es reconocer que el otro también tiene sabiduría, que no necesitas dominar cada conversación, que a veces el mejor aporte es simplemente dar espacio, y desde ese lugar el silencio se convierte en presencia, no como ausencia, sino como una forma sutil de acompañar al otro. ¿Cómo puedes aplicarlo? La próxima vez que hables con alguien, no interrumpas. De verdad, no interrumpas. No completes frases, no corrijas, no des consejos a menos que te los pidan. Solo escucha. Y mientras lo haces, observa lo que pasa, cómo el otro se relaja, cómo se abre, cómo empieza a confiar. Tal vez te cuente cosas que nunca le dijo a nadie. Tal vez te agradezca sin decirlo con palabras, solo con una mirada, porque se va a sentir visto. Y ser visto es una necesidad humana tan poderosa como ser amado. Y cuanto más practiques esto, más notarás algo increíble. Tu carisma sube, no porque digas cosas brillantes, sino porque los demás se sienten brillantes contigo, porque los haces sentir importantes. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscan. No admiramos a quien solo habla bien, admiramos a quien nos hace sentir bien. Así que escucha con intención, con empatía, con interés real, no por estrategia, sino porque entiendes el valor de ser un espacio seguro para otros. Y cuando lo hagas, no solo mejorarás tus relaciones, mejorarás tu impacto, porque quien sabe escuchar, sabe conectar, y quien sabe conectar, deja huella. Sin necesidad de decir mucho, solo estando ahí, en silencio, escuchando. Número 11. Las palabras impulsivas causan arrepentimientos. Lo sabes, lo has vivido. Todos hemos dicho algo que apenas salió de nuestra boca, deseamos poder recoger. Pero ya era tarde, ya había tocado al otro, ya había herido, y aunque luego viniera una disculpa, aunque el arrepentimiento fuera sincero,
Las palabras ya habían hecho su trabajo, porque las palabras no se borran, se quedan, se graban, se repiten en la mente de quien las escuchó y muchas veces, también en la tuya. Por eso, aprender a detenerte antes de hablar no es un lujo, es una necesidad. Decir lo primero que se te viene a la mente puede parecer una forma de ser honesto, de sacar lo que sientes, pero muchas veces no es más que una descarga emocional sin dirección. No es claridad, no es verdad. Es solo una reacción momentánea desde la herida o el enojo. Y cuando hablas desde ese lugar, no estás comunicando, estás destruyendo. Porque lo que se dice con rabia, aunque tenga un fondo real, pierde toda su fuerza. Lo que se dice para herir, aunque sea cierto, deja de ser útil. Y lo que se dice sin pensar, muchas veces se convierte en un eco amargo que te persigue por años. Una conversación tensa no tiene por qué convertirse en un campo de batalla, pero para eso necesitas práctica, necesitas ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. La regla de los 5 segundos, respirar, sentir la emoción y no responder desde ahí, porque en esos 5 segundos estás decidiendo si quieres reaccionar o responder, estás eligiendo entre el impulso o la conciencia, entre dañar o construir, y esa elección, aunque parece pequeña, puede marcar la diferencia entre una relación sana o una que se rompe, entre un día difícil o un conflicto que se arrastra por meses. Cuando estás en medio de una discusión y sientes que las palabras se están acumulando en tu boca, listas para salir como una avalancha, quédate ahí. Espera, respira, pregúntate, ¿esto que voy a decir realmente ayuda? ¿Va a aportar algo? ¿O solo es una manera de descargar mi enojo? ¿Voy a sentirme orgulloso de estas palabras mañana? Si la respuesta es no, guarda silencio. A veces el silencio, aunque incomode, es la mejor muestra de autocontrol. Y ese autocontrol es una forma de respeto hacia el otro, pero sobre todo hacia ti. El estoicismo enseña que no tenemos control sobre lo que los demás hacen o dicen, pero sí sobre cómo elegimos responder. Séneca decía, la ira, aunque breve, es una locura. Y tenía razón. Hablar desde la ira es permitir que la emoción más destructiva tome el control del timón. Y nadie navega bien en medio de una tormenta si deja que sus impulsos gobiernen el barco. Pero tú puedes entrenarte para ser diferente. Puedes aprender a observarte, a reconocer ese fuego interno y a no dejar que se traduzca en palabras que hieran. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de canalizarlo con inteligencia, se trata de elegir cuándo y cómo hablar para que lo que digas tenga verdadero impacto, impacto que construya, no que rompa. Porque sí, puedes tener razón, pero si la dices de la forma equivocada, la pierdes. Y si dañas a alguien importante en el proceso, ganar la discusión no sirve de nada. Recuerda, hay palabras que rompen algo dentro de una persona que no siempre puede repararse con un lo siento. Así que la próxima vez que sientas que vas a explotar, quédate en silencio un momento más. Respira, mira la situación desde fuera. Pregúntate si tu ego está hablando o si es tu parte más sabia la que tiene algo que decir. Porque cuando hablas desde la sabiduría, tus palabras sanan. Y cuando hablas desde el impulso, muchas veces solo consigues abrir heridas, hablar con claridad, con respeto, con intención. Eso no es debilidad, eso es maestría emocional, es el tipo de disciplina que no se aprende en un día, pero que transforma vidas. Así que entrénate. Haz de esos 5 segundos una pausa sagrada, una barrera entre tú y el arrepentimiento. Porque una vez que aprendes a contener tus palabras, también aprendes a contener tu energía, y desde ahí tu vida cambia, porque lo que no destruyes con tu boca, lo puedes salvar con tu presencia. Número 12. El peligro de la validación externa. Es más real de lo que crees. Puede parecer inofensivo compartir tus planes, contar tus sueños, mostrar lo que estás haciendo. Pero cuando lo haces desde la necesidad de aprobación, estás cediendo el poder. Estás poniendo tu motivación en manos ajenas, y eso es peligroso, porque no todos van a entender tu visión.
No todos van a celebrarte, algunos van a cuestionarte, otros van a compararte y unos cuantos, incluso sin decirlo, van a envidiarte. Y si no estás fuerte por dentro, eso te frena, te confunde, te hace dudar de ti. Cuando dependes de la validación externa, tus decisiones pierden firmeza, porque ya no estás actuando por lo que tú sabes que es correcto, sino por lo que crees que los demás van a aprobar. Empiezas a vivir para agradar, para impresionar, para encajar, y ahí, sin darte cuenta, te desconectas de ti, porque todo gira en torno a las reacciones ajenas. Ya no te preguntas si lo que haces te hace bien, te preguntas si lo que haces se ve bien. Y esto tiene un costo alto, porque cuando no recibes la aprobación que esperabas, te desanimas. Cuando alguien critica lo que haces, te repliegas. Cuando no te celebran como esperabas, pierdes motivación. Y entonces empiezas a pensar que quizá no deberías intentarlo, que quizá no estás listo, que quizá es mejor esperar. Pero no es que no estés listo, es que estás dependiendo de una gasolina que no es tuya. Y la única motivación que realmente te lleva lejos es la que nace de adentro, la que no necesita testigos, la que no se apaga con una crítica ni se enciende con un aplauso. La ciencia lo confirma. Estudios en psicología social han demostrado que las personas que viven en función de la aprobación externa tienden a ser más inseguras, menos constantes y más susceptibles al estrés, porque viven con la presión de complacer, de no equivocarse, de ser aceptadas. Y eso agota, eso paraliza, eso impide que tomes riesgos, que explores nuevas ideas, que seas auténtico. Por eso es tan importante aprender a trabajar en silencio, a tomar decisiones sin buscar el visto bueno de nadie, a confiar en tu propio criterio. Y si en algún momento necesitas una opinión, que sea de alguien que ya recorrió un camino similar, alguien que te respete, que te hable desde la experiencia, no desde la opinión vacía. Y que lo haga cuando tú lo pidas, no cuando tú apenas estás empezando a construir. El estoicismo nos recuerda que debemos actuar con virtud, no con la intención de agradar. Séneca decía que quien vive para el juicio de los demás nunca será libre, porque siempre estará cambiando de rumbo según el viento de las opiniones. Pero tú no estás aquí para ser aprobado, estás aquí para ser fiel a tu camino, y eso solo es posible cuando te liberas del peso de lo que piensen los demás. Haz lo que tienes que hacer, incluso si nadie lo entiende, incluso si nadie lo celebra, incluso si lo haces en silencio. Porque cuando lo haces por ti, porque sabes que es lo correcto, tu energía cambia. Ya no estás actuando desde la carencia, sino desde la convicción. Y eso se nota, se siente, se transmite sin que tengas que explicarlo. No necesitas anunciar cada paso, no necesitas contar cada meta. Lo que necesitas es moverte, enfocarte, ser coherente. Y poco a poco los resultados hablarán por sí solos. La validación externa, si llega, será una consecuencia, no una necesidad, y si no llega no pasa nada, porque tú ya te validaste con tu esfuerzo, con tu constancia, con tu determinación. Así que empieza a actuar sin pedir permiso, sin buscar aplausos. Solo hazlo con fuerza, con claridad, con propósito. Y cada día que avances, aunque nadie lo vea, recuerda esto. Tu valor no está en lo que otros opinan de ti, sino en lo que tú haces cuando nadie te está mirando. Ahí es donde nace la verdadera libertad. Número 13. La importancia de elegir sabiamente con quién compartes tus planes. Elegir sabiamente con quién compartes tus planes puede marcar la diferencia entre avanzar con claridad o terminar lleno de dudas. No todo el mundo está calificado para darte una opinión. No porque no sean inteligentes, no porque no tengan buenas intenciones, sino porque simplemente no comprenden tu visión. Y cuando compartes algo delicado, algo que apenas está empezando a tomar forma dentro de ti, necesitas protegerlo. Porque lo que aún es semilla no debe exponerse al viento de cualquier comentario. Hay personas que sin quererlo pueden sembrarte más dudas que certezas. Te dan consejos desde sus propios miedos, desde sus propias limitaciones.
Proyectan sobre ti lo que ellos no se atrevieron a hacer. Te dicen que eso no funciona, eso no es estable, mejor algo seguro. No porque quieran sabotearte, sino porque no ven lo que tú ves. Y si tú no estás fuerte internamente, terminas creyéndoles. Terminas cambiando el rumbo solo para ajustarte a sus ideas. Pero recuerda, quien no comparte tu visión no puede guiarte hacia ella. Por eso es tan importante ser selectivo con las voces que escuchas. Si vas a pedir consejo, que sea a alguien que ya recorrió un camino parecido, alguien que no solo hable desde la teoría, sino desde la experiencia, alguien que entiende el sacrificio, el riesgo, la visión a largo plazo. No el que juzga desde la comodidad, sino el que respeta desde la comprensión, porque esa diferencia lo cambia todo. Un consejo mal dado puede frenar años de avance. Una crítica mal dirigida puede sembrarte una inseguridad que te dure meses. No compartas tus planes con cualquiera solo por desahogarte. No busques aprobación donde sabes que no la vas a encontrar, porque muchas veces lo que parece una conversación inocente termina llenándote de ruido, y el ruido mental es el peor enemigo de la acción. Una sola opinión innecesaria puede hacerte dudar de algo que antes tenías claro, y esa duda, si no la enfrentas a tiempo, te desconecta de tu impulso inicial. El estoicismo enseña a mantener el enfoque en lo que depende de ti. Y tus decisiones, tus planes, tu proyecto son tu responsabilidad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la opinión de los otros no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. No necesitas la aprobación de todos, solo necesitas claridad. Y la claridad nace del silencio, de la reflexión, de rodearte de personas que suman, no que te cargan con su confusión. Aprende a proteger tu visión. Habla de ella solo cuando el terreno esté fértil, cuando sepas que esa persona no solo va a escuchar, sino que va a entender. Y si no tienes a alguien así en tu entorno, no pasa nada. Puedes avanzar solo, puedes construir en silencio hasta que el resultado hable por ti. Porque a veces el mayor acto de sabiduría es callar hasta que estés listo para mostrar lo que hiciste, y cuando decidas abrirte, hazlo con intención. Pregunta con claridad, busca crítica, sí, pero que sea constructiva. No busques que te digan lo que quieres oír, sino lo que necesitas saber, pero también aprende a filtrar. No todo consejo se aplica a ti, no toda opinión merece tu atención. Aprende a escuchar sin absorber, a agradecer sin adoptar, a tomar lo útil y dejar el resto. Si haces esto, tu camino se vuelve más firme, te vuelves más inmune al ruido externo, tomas decisiones con más confianza y avanzas con una energía diferente, no la del que necesita validación, sino la del que tiene una visión y sabe a dónde va. Porque cuando eliges bien a quien escuchas, también eliges bien hacia dónde vas, y eso te ahorra tiempo, te ahorra frustraciones y sobre todo te mantiene enfocado. Así que cuida tu visión. No la expongas a quienes no la pueden sostener, comparte solo con quienes entienden lo que cuesta construir algo desde cero. Y si dudas, vuelve al silencio. Ahí siempre encontrarás la claridad que el ruido de afuera te quiere robar. Número 14. El silencio es una herramienta de poder, no de sumisión, no de pasividad, sino de dominio propio. Porque quien sabe cuándo callar demuestra que no necesita llenar el espacio para sentirse seguro. No busca validación con palabras, no compite por atención, simplemente está, observa, escucha, piensa, y cuando decide hablar, sus palabras tienen peso. Porque no habla por hablar, habla con intención, y eso, en un mundo lleno de ruido, es poder. Hay personas que hablan sin parar, que no pueden tolerar un segundo de vacío, que sienten que si no dicen algo, pierden control, pierden relevancia. Pero eso no es fortaleza, eso es ansiedad disfrazada. Hablar sin pensar es fácil, pero tener la capacidad de contenerse, de escuchar sin interrumpir, de resistir el impulso de tener siempre la última palabra, eso requiere un nivel de conciencia que no todos desarrollan. El silencio bien usado impone más que un grito, da más presencia que una explicación interminable.
En momentos de tensión, en una discusión, en una situación complicada, el silencio es tu mejor defensa. Cuando todo arde alrededor y tú decides no reaccionar impulsivamente, estás enviando un mensaje. Tú estás en control, no tus emociones, no la provocación externa. Tú, porque hablar desde el impulso puede sentirse liberador en el momento, pero muchas veces deja huellas difíciles de borrar. En cambio, el silencio te permite ganar tiempo, espacio mental, claridad, y desde ahí puedes decidir si vale la pena hablar o si lo más sabio es seguir callado. No se trata de reprimirte, se trata de elegir. No todo merece una respuesta, no todo comentario necesita una réplica. A veces lo más poderoso que puedes hacer es mirar, asentir y guardar silencio, porque eso desconcierta, eso incomoda, eso marca una diferencia. En un mundo donde todos compiten por hablar, quien sabe callar sobresale. Su sola presencia habla. El estoicismo lo deja claro. La verdadera fortaleza está en dominarse a uno mismo. Epicteto decía, si alguien te provoca, recuerda que es tu juicio el que te afecta, no la acción del otro, así que controla tu juicio y el daño se detiene. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien te provoca y tú respondes desde el impulso, ya perdiste. Pero si te mantienes en silencio, observando sin reaccionar, conservas tu poder. No te lo entregas a nadie, y lo mejor es que cuando cultivas ese autocontrol, los demás lo notan. Empiezan a tratarte diferente, porque entienden que contigo no se juega, que no eres fácil de sacar de tu centro, que tus palabras no son baratas y por lo tanto tienen valor. Aprenden que tu silencio no es ignorancia, es estrategia, es respeto por ti mismo, y eso impone. ¿Cómo lo aplicas? La próxima vez que sientas el impulso de defenderte, de explicar de más, de corregir a alguien, respira. Quédate un momento más en silencio. Observa lo que pasa en tu mente. ¿Te estás defendiendo o reaccionando? ¿Lo que vas a decir suma algo o es solo una descarga emocional? Si no aporta, no lo digas. Elige tu momento. Y cuando hables, que sea con firmeza, con intención, con propósito. Así tu palabra ganará respeto. El silencio también te conecta contigo, te da el espacio para escuchar tu intuición, para detectar lo que sientes de verdad, para ordenar tu pensamiento. Es ahí donde se filtra el ruido mental, donde encuentras lo que realmente quieres decir y no solo lo que estás tentado a decir. Y cuanto más practiques esto, más vas a notar cómo tu energía cambia, cómo tu paz interna se fortalece, cómo dejas de reaccionar ante todo y empiezas a responder solo cuando tú lo decides. El silencio no es debilidad, es sabiduría en acción. Es una manera de proteger tu energía, tu mente, tu tiempo, y cuando aprendes a usarlo como herramienta, se convierte en una señal clara de tu evolución personal. Así que deja de sentir que siempre tienes que hablar. Deja que el silencio haga su trabajo, porque a veces el mayor impacto no lo genera lo que dices, sino lo que decides no decir. Número 15. Reescribe tu historia y cambia tu realidad. Porque cada palabra que usas para hablar de ti, cada pensamiento que repites, cada frase que lanzas al mundo, está construyendo una narrativa. Una historia que, aunque no lo notes, se convierte en la base sobre la que actúas, decides y vives. Si todo el tiempo estás diciendo, yo siempre fallo, yo no soy bueno en eso, yo nunca tengo suerte, no es solo que lo estás diciendo, lo estás creando. Estás reforzando esas rutas neuronales en tu mente, como un camino que se vuelve más fácil de transitar cada vez que lo recorres. Y esa historia, aunque duela, te resulta familiar. Te acomodas en ella, porque es lo que conoces, pero no porque algo haya sido cierto una vez significa que debes seguir siéndolo. Puedes reescribir, puedes elegir otro guión. Puedes cambiar la forma en la que te narras, y cuando lo haces, todo empieza a cambiar, porque tu mente se ajusta a las nuevas palabras que usas, y con eso, tus emociones, tus decisiones y tus acciones también cambian. No es magia, es neurociencia.
La repetición de pensamientos negativos y autolimitantes genera conexiones cerebrales más fuertes en esa dirección. Por eso, cuanto más hablas de tus problemas, más grandes se sienten. Cuanto más te defines desde la carencia, más te cuesta salir de ahí. Pero cuando cambias tu lenguaje, cuando empiezas a hablar en presente positivo, cuando dices, estoy aprendiendo, estoy creciendo, me estoy reconstruyendo, estás abriendo nuevas rutas, estás entrenando a tu cerebro a ver nuevas posibilidades. No se trata de fingir que todo está bien. No se trata de negar el dolor ni los desafíos. Se trata de no quedarte a vivir ahí, de no repetir la misma historia una y otra vez hasta que se vuelva tu identidad. Se trata de narrarte desde la esperanza, desde la intención, desde el progreso. Puedes hablar de tu pasado sin convertirlo en tu cárcel. Puedes reconocer lo que viviste sin definirte por ello. Porque tu historia no termina en lo que te pasó, empieza en lo que decides hacer con eso. Empieza a prestar atención a las palabras que usas cuando hablas contigo, cuando estás solo, cuando enfrentas un reto, cuando miras al espejo. ¿Te hablas con compasión o con juicio? ¿Te estás construyendo o te estás saboteando con cada frase que repites? El lenguaje que usas moldea tu percepción y tu percepción moldea tus acciones. Así que si quieres cambiar tu realidad, cambia tu narrativa primero. El estoicismo enseña que no controlamos lo que sucede fuera, pero sí cómo lo interpretamos. Marco Aurelio escribió: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella, y tienes el poder de cambiar esa percepción. Cambiar tu historia no es ignorar la realidad, es decidir desde qué ángulo la ves, es elegir una perspectiva que te empodere en lugar de hundirte. Habla de lo que estás creando, no solo de lo que estás sufriendo. Habla de tus metas, de tus hábitos, de tu compromiso. No para presumir, sino para entrenar a tu mente a enfocarse en la dirección correcta. Porque si solo repites problemas, tu energía se va ahí. Pero si repites posibilidades, tu energía también se alinea. Y la energía alineada crea resultados. Haz el ejercicio cada día. Corrige tu discurso interno como corregirías el rumbo de un barco. Si te descubres diciendo yo no puedo, cámbialo por todavía no lo domino, pero lo estoy intentando. Si te escuchas diciendo siempre me va mal, reemplázalo por cada vez estoy aprendiendo a hacerlo mejor. Y repítelo, aunque no lo creas al principio, porque lo estás sembrando. Estás construyendo nuevas rutas y con el tiempo caminarás con naturalidad por caminos que hoy te parecen imposibles. Tu historia no está escrita en piedra. Puedes reescribirla con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acto de conciencia. Y si lo haces cada día, llegará un momento en que mirarás atrás y verás que todo cambió. No porque el mundo se transformó, sino porque tú decidiste contarlo de otra manera. Si llegaste hasta el final, no es casualidad. Se nota tu compromiso con el cambio, con tu crecimiento, con convertirte en una versión más consciente y poderosa de ti mismo. Ahora quiero que refuerces esa decisión con una acción sencilla pero poderosa. Comenta abajo esta frase: desde hoy, hablo solo para avanzar, soy estoico. Hazlo para que se grabe en tu mente. Hazlo para que tu subconsciente entienda que vas en serio, porque cada palabra cuenta, y tú ya no hablas para llenar el espacio, hablas para construir tu vida. Sigue avanzando, sigue creciendo, esto apenas comienza.